Muy buenas tardes. Me da muchísimo placer presentar el lanzamiento neoyorquino de Memoria, el nuevo libro de la joven poeta cubana Laura Domingo Agüero, título que enriquece el excelente grupo de escritoras publicadas por la editorial Betania. Nos acompaña un excelente panel integrado por Felipe Lázaro, director de Betania, la profesora María Teresa González de Garay, de la Universidad de La Rioja, el poeta y crítico literario Jorge Luis Arcos y, por supuesto, Laura Domingo, quien hará una breve lectura selecta del libro. Sin más, doy inicio a esta importante presentación. Buenas tardes. Deseo dejar constancia de mi gratitud con el Centro Cultural Cubano de Nueva York, sobre todo con la presidenta, mi amiga Iraida Iturralde, por organizar esta presentación del poemario Memoria de la joven poeta cubana Laura Domingo Agüero. También agradecer a mi amigo, el escritor cubano Manuel Rodríguez Ramos, que coordina y modera este acto. De igual forma, a mi hermano del alma, el poeta y crítico literario cubano Jorge Luis Arcos, y a la profesora española María Teresa González de Garay, que escribió un excelente prólogo y que nos hablarán de la poética de este hermoso libro que hoy presentamos. Como editor, siempre he reconocido que me siento en deuda con los escritores cubanos que decidieron publicar sus obras en Betania desde nuestra creación en 1987, formando una piña de autores de ambos sexos que han hecho crecer a nuestra casa editora. Sin embargo, es hora que reconozca la presencia de la literatura femenina en nuestro catálogo y deje patente el interés de nuestra editorial por la literatura escrita por mujeres, hecho poco estudiado, pero que merece ser tenido en cuenta. Desde nuestros primeros libros fundacionales, intentamos reunir a autoras de diversas nacionalidades, españolas, latinoamericanas y cubanas, representando una constante referencia de nuestro quehacer editorial. De las cubanas mencionaré primero, a modo de homenaje, a las poetas ya fallecidas como Dulce María Loinás, Ana Rosa Núñez, Arminda Valdés Ginebra, Benita Barroso, Alina Galiano, Lucía Ballester, Inés del Castillo, Tamara Méndez Balbuena, Ileana Peralta y Lilian Moro. Seguido de quienes siguen aumentando sus respectivas obras poéticas, como Magalia Labau, Carlota Caulfield, Lourdes Gil, Iraida Iturralde, Lina de Feria, Maya Isla, Laura Imayo, Mercedes Limón, María Elena Blanco, Aimé G. Bolaño, Margarita García Alonso, Ena Columbier, Amelia del Castillo, Juana Rosa Pita, Daina Chaviano, Elena Clavijo Pérez, Ada Besos, Maida Silva, Iliana González Monserrat, Nancy Hernández, Lidia Machado, Neri Rivero y Joely Villalba. Y las más recientes incorporaciones, Yairén Jerez Columbier y Laura Domingo Agüero. Pero además de este nutrido grupo de poetas, hemos publicado libros de ensayo de las profesoras Margarita García, Onilda Jiménez, Elena M. Martínez y Emilia Yulsarí. Y a las narradoras cubanas Mirza L. González, Mabel Cuesta, Silvia Burunat, Olga Connor, Sonia Bravo, Dolores Labarcena, María Lauret, Belkis Rodríguez, Victoria Calzadilla, Nidia Fajardo, Paulina Fátima, Carmen Vázquez, Gabriela García Marrús y Gisela García Martín. Con las obras de estas voces femeninas en nuestro fondo editorial se demuestra el interés de Betania por la literatura cubana escrita por mujeres. Y a esa larga lista de autoras sumamos esta tarde el poemario que nos convoca, el poemario Memoria de Laura Domingos Agüero, a quien le damos
nuestra más sincera bienvenida a la casa de todos los betanianos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Voy a grabar este vídeo breve para presentar y hablar sobre Laura Domingo Agüero, una poeta y coreógrafa nacida en La Habana en 1985 y cuyo último libro, que salió editado en digital, en ebook, por Betania, la colección Betania, dirigida por Felipe Lázaro, llegó a mis manos, llegó a mis dispositivos y tuve una experiencia al leerlo muy emocionante. Me gustó muchísimo. Yo a Laura Domingo Agüero la conocí en La Habana en 2007 con motivo de una invitación que me hizo la Embajada Española para hablar de María Teresa León y allí me la presentó su padre, porque a su padre, un excelente investigador literario y un excelente narrador, lo he conocido en varias ocasiones, he coincidido con él tanto en La Habana y en San Antonio de los Baños, donde lo conocí en 1996, como en España, porque hemos participado en varios congresos sobre el exilio republicano español, que es uno de los temas de sus especialidades investigativas. Jorge es hijo de asturianos que emigraron a La Habana en la década de los 40, ambos republicanos, y por tanto las raíces que tiene españolas y la comunidad de aficiones y de intereses sobre el exilio republicano español de 1939 nos ha hecho tener mucha comunicación y mucha relación. En 2007 me presentó a su mujer y a su hija. Laura entonces era una jovencita y me pareció ya una joven maravillosa, pero todavía no se había lanzado a la maravillosa aventura de escribir poesía. No sé si conviene que haga una pequeña introducción retratando la figura de Laura o ya les resulta conocida. Sí quiero señalar que Laura lleva trabajando fuera de Cuba unos 10 años, aunque ha regresado varias veces para ver a su padre, y los viajes a La Habana no desaparecen de su horizonte. Su madre, Claudia, es cubana y profesora de ballet clásico, aunque ejerce los últimos años fuera de Cuba, también con cursos en Colombia y en Portugal. Y la herencia que tiene Laura por parte de su padre y por parte de su madre como coreógrafa y bailarina de ballet, pues es evidente. Me parece que son antecedentes en la biografía de Laura muy interesantes y necesarios, porque en su último libro, Memoria, hay referencias al padre, a la madre, a la abuela, a los ancestros, al exilio y al éxodo, claro, no solo suyo, sino también de sus abuelos, a la ausencia y a la presencia de la isla en el yo lírico de ese poema, a la conciencia muy profunda e íntima del desarraigo y también del arraigo, y cobra en estos temas una significación más exacta y más precisa conociendo sus antecedentes biográficos. Laura ha escrito otros libros. Os enseño Memoria, que está publicado en ebook, pero ha salido una edición recientemente en Cuba.
porque le dieron el premio Concordia de los hermanos Sainz. Este es el librito. Luego tiene otros libros de poesía, de invocaciones y de límites. País sobre las aguas, que no lo poseo, no lo tengo aquí físicamente, pero sí la traducción al italiano. Y además este libro es bilingüe, un libro muy bien editado en 2019. En la cubierta solo viene el título italiano, pero los poemas están en español y en italiano. Aunque yo me voy a centrar sobre todo en memoria, y como tenemos poco tiempo voy a dejar de lado la importancia de su trabajo como coreógrafa y el éxito internacional que está teniendo con ello. En memoria, que es un largo poema de más de 800 versos, hay temas universales como la vida, la muerte, la soledad, el desaliento, el miedo, los sueños, la voluntad, la esperanza, el desdoblamiento del yo, el cuestionamiento de la identidad, de la memoria, el amor, la belleza, la poesía. Son temas que no necesitan de datos precisos biográficos para su comprensión, porque son universales, pero hay otras referencias, como he dicho, al padre, a la madre, a los ancestros, que sí. Bien, dicho esto, creo que Laura representa a buena parte de la juventud creadora de la isla en el siglo XXI, que es un buen ejemplo de los problemas que abordan los artistas jóvenes en este nuevo y tan convulso siglo, en el que, estando más interconectados que nunca, el gobierno cubano sigue imponiendo unas restricciones y aislamiento a su población difícilmente sobrellevables. La vocación de libertad, justicia, esperanza y prosperidad son temas que informan buena parte de la literatura de los jóvenes creadores, tanto músicos como pintores, escritores, deportistas, actores. Y estos temas los encontramos en la poesía de Laura Domingo, y con muy buena calidad y mucha densidad y mucha expresividad en el libro que presento, que se titula Memoria. No quiero ahondar en la descripción política e historia de una nación que, como mejor saben ustedes, se enfrenta a tantos problemas, a un muy escaso desarrollo económico, cultural y social, que se encuentra en franca decadencia, lo que ha sumido al país en la honda crisis que condujo al estallido del 11 de junio de 2021 y que en Europa tuvo una cobertura informativa bastante escasa. Esta crisis viene de muy lejos. Todos sabemos que la caída del muro de Berlín provocó el llamado periodo especial y que no ha habido soluciones eficaces ni razonables a la quiebra de un sistema que basa su permanencia en el poder, apoyándose en el autoritarismo, en el inmovilismo. Y respecto a los jóvenes, la frustración es evidente en las manifestaciones de 2021, con los muchachos de San Isidro, y con la carencia de horizontes habitables que tienen en la isla. Vuelvo a Laura, que tiene 38 años, de la que opino que en ella se manifiesta ya una voz madura, potente, sugerente, y estoy segura de que ofrecerá todavía muchos frutos. El poema Memoria es un poema, ya lo he dicho, largo, de más de 800 versos, pero es un poema orgánico.
ella misma dice, un poema orgánico que transmite mucha libertad formal, pero que está muy bien construido desde el punto de vista poético, con cambios de tono, con anáforas y algún elemento que un poco más adelante quizá me dé tiempo a concretar. Laura dice de su propia creación, cito, con este cuaderno transgredí fronteras creativas y a la par empecé a cuestionarme desde un punto de vista filosófico el concepto de identidad. Estaba lejos de La Habana y extrañaba todo, pero extrañar no es poseer. Se extraña lo perdido, sin embargo. La Habana estaba allí, iba conmigo a todas partes. La Habana era mi memoria. Esto se comprueba con la gran carga emotiva que se desprende en los momentos del poema en los que surgen paréntesis de recuerdos de la vida cotidiana, fragmentos de vocaciones fundamentales en su formación intelectual y emocional, formación de una persona sensible que fue feliz en La Habana y que desarrolló allí todo su aprendizaje artístico. Muy interesantes son las pequeñas reproducciones de diálogos con su madre o con su abuela o con su padre que introduce en los versos de este poema, rompiendo un poco el tono reflexivo y filosófico, y a veces aparecen estos diálogos mínimos de su ámbito doméstico que resultan muy significativos y muy emocionantes. Esta idea que trato de resumir creo que es una de las esencias del libro y cobra forma en el lenguaje poético de memoria, plagado de innovaciones en sus imágenes muy potentes, desarrolladas a través de interrogaciones, enumeraciones muy significativas, reflexiones, anáforas rítmicas que van construyendo el armazón del texto. La doble negación del yo que aparece en él y la asunción de la contradicción, la aceptación del miedo y la vorágine de la escisión y del dolor en el acá, Europa, y el allá, Cuba, es tremendo y muy potente poéticamente. Voy a citar un pequeño fragmento del poema. Dice, al menos en el suelo encontraré semillas o cadáveres, lo real. Al menos no siempre logro entrever lo definitivo, pero tú estás acá y todo adquiere la magnitud precisa justo cuando el acá y el allá parece dividirnos. Silencio. Debería suceder algo sobre estas azoteas distantes. Silencio. Debería torcerse la punta del misterio para ti, que no sabes vivir sin llagas y temes ante lo extraordinario ciego de luz. Silencio. He dejado caer las herramientas y mi lengua hervirá en un pantano de hélices. Fíjense ustedes qué imágenes conceptuales tan sugerentes como la lengua hirviendo en el pantano de hélices, que pueda recordar a imágenes del poema Altazoro, el viaje en paracaídas de Huidobro, cuando dice mi lenguaje poblará durante miles de años los sueños de los hombres, y utiliza también elementos de la tecnología como aeroplanos o hierros, el pantano de hélices. Una imagen conceptual muy abierta a los significados.
pero también muy interesante la metáfora verbal. Mi lengua hervirá en ese pantano. Estas reflexiones sobre el allá y el acá, hay temas también muy interesantes como la autodestrucción y la muerte del yo lírico para luego renacer y empezar a crear desde una nueva esfera. Cuando dice, sé que vertí arsénico en mi interior, queriendo aplacar la prístina verdad del doble encierro. Aquí se está refiriendo, evidentemente, a su malestar en Cuba. Debería contarte que hoy mi boca habló de eutanasia y se enroscó después como una serpiente. Lo sé, más sigilosa es la luna y no se detiene. ¿Por qué insisto si ya sufrí la reducción de los comensales? Silencio. Unas manos colocan el pollo y el arroz sobre la mesa. Aquí está su madre. Un trozo y no hay más. Yo siempre quiero más. Me agotan la tristeza y el ahorro. Miro las flores que han crecido en la pared de la que se desliza un rastro de sangre verde y pienso en la esperanza. Miro a mi madre abrasada de residuos y ella toma su corazón y lo restaura al alzarse de la mesa. Como lo mismo hace con las cosas que se rompen y no echa a la basura. Jamás. Qué extrañeza en este desolado balcón, qué extrañeza. Pero aquí creció mi alma, aquí descubrí el hongo de la pureza y asomaron frutos en mi garganta. Y si todo este lugar desapareciera, yo podría olvidar. Y si todo este lugar desapareciera, ¿podría no ser la que fui por su pasada existencia? Memoria es un largo poema, ya lo he dicho, muy valiente, emocionante, muy denso, que se mueve entre la plegaria, la reflexión, las dudas y las certezas, la memoria, los recuerdos, la introspección y la contemplación, la invocación, la revelación, el deseo, los logros, la rebeldía, la aceptación, y fluye a través del lenguaje para fundirse, cobijarse y refugiarse en la lluvia. El final del poema termina con la lluvia. Gracias a la lluvia vemos fluir la vida fecunda y purificada de nuestro planeta. La lluvia nos redime también y limpia a los humanos y a las cosas. Es una especie de símbolo de refugio, de purificación, de fecundidad, que se va a producir a sí mismo mediante la creación poética y su contrapunto, que es el silencio. Hablé de este poema en la Universidad Complutense de Madrid en junio y mi ponencia la titulé Memoria : la memoria como plegaria y restitución. Podría haber elegido otros sustantivos, aunque la espiritualidad y trascendencia que he visto en este discurso poético me hizo optar al fin por ambas. La plegaria puede ser esa serie de palabras con que el creyente se dirige a Dios, a una divinidad, especialmente para pedir o suplicar algo, pero también está el sentido de las plegarias dirigidas a los dioses buscando su protección, o una forma de comunicación entre las personas y las entidades espirituales cuya eventual efectividad está vinculada a la fe de cada individuo. Es en estos dos últimos matices de su significado como yo lo he entendido. Según la Real Academia, plegaria es deprecación, súplica humilde y ferviente para pedir algo. ¿Y qué pide la poeta
a quién pide y qué suplica. Voy a aventurar mi hipótesis de interpretación, que siempre puede quedar abierta a otros significados. La poeta habla consigo misma, con su yo escindido y desdoblado. Habla a los dioses y ángeles que puedan estar custodiándonos. O quizá también habla con un tú al que ama, un tú que le protege, o con un vosotros que están presentes o lo pueden estar, sus lectores, con su patria, con sus ancestros, con sus maestros. Entre ellos el gran César Vallejo y la gran María Zambrano. Sus palabras quedan abiertas a quien quiera oírlas, a los lectores, a los otros, a las gentes futuras, hasta a los muertos. Y aquí cristaliza nuestra tradición. Recordemos el soneto de Quevedo, de la vida, nadie me responde. Una pequeña cita de memoria. Vengan los que quieran ver. Les pido que se acerquen. Si quieren venir, vengan. Siéntense en medio de los escombros, pero no como animales de rapiña, pues hay bestias prehistóricas que se levantan cuando escuchan la señal. Hay un brevísimo poema de Emily Dickinson que me parece que resume la esencia última de este poema de inspiración romántica, que ya he dicho, es un poema orgánico, extenso, como quiso Góngora en sus soledades o Sor Juana Inés con El primero sueño, también los románticos, Blake, Wordsworth, con aquellos protagonistas de humilde extracción y temas cotidianos, evocados con un lenguaje sencillo e inmediato, aunque trascendente, o el exaltado Espronceda en Canto a Teresa. Por supuesto también el poemazo orgánico y extenso de Virgilio Piñera, La isla en peso. Ese yo creo que está ahí también como un referente. Walt Whitman, que llevó a Cumbres Inexploradas el lenguaje, y los temas con sus fragmentaciones y revueltas. Y en Hispanoamérica tenemos poetas tan únicos como Vicente Huidobro, con su Altazor, Temblor del cielo, el mexicano Octavio Paz, con su Piedra de Sol, y tantos otros. En esta tradición y concepción del poema como una unidad orgánica y libre, tanto formal como de significado, creo que se inscribe Memoria de Laura Domingo. La esencia podría ser condensada en el poemita de Emily Dickinson que acabo de mencionar y que dice: estoy afuera con linternas, buscándome a mí misma. Solo que en esta búsqueda el discurso va a volverse torrencial como las lluvias, el dolor y el placer, retorcido como las rejas de una prisión abandonada, esquivo y difícil como los viajes y caminos del exilio y la extraterritorialidad, también llenos de silencio y quietud en las revelaciones y los éxtasis del descubrimiento de nuevos mundos. El amor, la alegría, la restitución de lo perdido y sobre todo la esperanza, fundamentada en parte en la constante lucha por seguir estando en el mundo con una actitud creativa. El poema arranca con un punto de llegada y con un desarraigo, parte de un mínimo espacio donde respirar. Aquí la potencia de las imágenes. Comienza el verso 1 al 4 diciendo: tengo que decir que he llegado, aunque este no sea mi lugar. Tengo que decir que agradezco el pulmón de la grieta, porque respiro en él
cuanto dolió a mis ancestros. Un poco más adelante del poema, casi a la mitad, vuelve a citar este pulmón de la grieta a través del que ella respira. Y es que la verdad no existe el tiempo. El pasado es presente y la verdad está en la reconstrucción. Muy avanzado el poema, la autora agradece esta reconstrucción con la misma imagen, como acabo de decir, el pulmón en la grieta donde se refugia y donde se le restituye el pasado. Hay críticos que han dicho, cito, que la autora piensa en el vaciamiento, en el anonadamiento final, algo muy inusual en los jóvenes, porque prefieren no pensar en ello. Pero Laura Domingo sí se ha atrevido a enfrentarlo y lo ha hecho a través de versos muy pulcros y sugerentes, uniendo así imagen y reflexión, hondura y belleza. El cuaderno tiene una amalgama entre tradición y modernidad que no es casual, porque en él están muy presentes versos e imágenes de Emily Dickinson, Eliot, Lezama Lima, Dulce María Loinaz o Antonio Gamoneda, el leonés. Lo cubano más esencial se entrelaza con lo universal a través del concepto de viaje, la odisea, en un sentido homérico, el viaje del exilio, pero también el retorno. Creo que este libro, además de una súplica humilde a la vida para que con su fuerza natural restituya a las almas y a los cuerpos la salud, la memoria, la reconciliación, que solo ofrecen el amor, la dignidad, la bondad y la belleza, es un gran libro de poesía. Lux e veritas, decían nuestros antepasados. Fe en la poesía. Esperanza en un mundo mejor y voluntad de creación. La prosperidad llegará por añadidura, esperemos. Y finalmente cierro con unos versos suyos. Dice Laura, porque hubo visiones, hubo sueños, hubo formas, hubo sustancia, hubo materia, hubo elementos del poema como racimos de esplendor. Muchas gracias por su atención y esperemos que podamos tener en la reunión a través de Zoom un intercambio más fluido y participativo de los que estén en dicha reunión. Un placer estar con ustedes. Estoy muy agradecido por la invitación del Centro Cultural Cubano de Nueva York para esta reunión de amigos y poetas. Yo pensaba escribir una crítica literaria, pero ya que otra colega la hizo muy bien, hoy tuve la inspiración por la mañana de hacer otra cosa, que al menos para mí, espero que para ustedes también, quizás sea algo mejor o diverso. Bueno, sin más, leo el texto que escribí esta mañana. Memoria del agua se llama. Epístola a Laura Domingo Agüero. Como una muestra húmeda del pasado, también mi pasado, rumio este poema tan dilatado. Mastico el agua, como decía mi bisabuela. Poema acuoso. Memoria de Laura Domingo Agüero, hija de uno de mis mejores amigos. Y rememoro imágenes que son tantas como penas que se atropellan. Laura bajando y subiendo las escaleras
para fortalecer su cuerpo para el ballet. El sudor como salitre, unas escaleras de un oxidado solar habanero. Antes, una carbonera, donde después se alojaron muchos exiliados asturianos. Su abuelo, Cachimba, quien trabajó hasta que se retiró como sepulturero, después de haber estado preso por republicano, la España peregrina, y emigró a Cuba porque oyó decir que esa isla era de corcho, como una Cuba en alta mar. La niña que vino a ser se crió entre la memoria de los abuelos y una tía, abuela, asturianos. Vio el renovado éxodo de las dos hermanas del padre, una a Estados Unidos antes de que naciera, otra a Barcelona, después junto a sus primas. Y también, cómo no, de tantos amigos de su padre, yo entre ellos. Este poema y ese poema son una catarsis, pero también una anagnórisis. Ya Cachimba no juega dominó con sus amigotes en la terraza del solar bajo las estrellas, pero tampoco trabaja como un esclavo en los ferrocarriles de Málaga. En ese solar conocí a Manolo, una noche que no olvido, una noche de azufre y de tempestades byronianas. Diría el Etrusco del Vedado, cuando el cadáver del conde Barreto regresó al mar. Regresa siempre como fantasma pluvial, como Hernando de Soto al castillo de la fuerza. Las lágrimas de Laura son también ese mar, ese aguacero. En ese mar invisible nadan los recuerdos y los fantasmas. En su solar líquido, donde también sus ancestros maternos quizás vagan como las hadas al resplandor de la luna. Las almas nadan dentro de la memoria y el imprevisible olvido, en los jardines invisibles de una isla en peso. Pero en ese solar sucedieron tantas cosas. En un sofá del cuartico de Jorge Domingo descubrí a Rilke, aquel verso inolvidable ante el escenario vacío. Siempre hay algo que ver. Y allí conocí al poeta Espino, sin dientes, quien contaba que cuando estuvo en UAP veía una casita mágica en la lejanía. ¿Acaso la misma casa inexistente que vio el niño Lorenzo García Vega desde un tren cuando el exilio de su infancia? La memoria es la imaginación. Solo existe en el instante que se sueña. Después Espino emigró a la playa Albina. Esos fantasmas y muchos más poblaron la infancia de Laurita. El poeta Fabio, dolor que ves ahora, el vendedor de flores a los muertos de la patria, ¿qué diría Virgilio? Todos esos fantasmas miraban a Laurita. Los poetas de la funeraria, donde los cadáveres nadaban. La última vez que vi a Laurita fue en Madrid, recién exiliado, cuando se hospedó unos días en mi casa. Un mediodía se alejó hacia el retiro, pero las despedidas son tan provisorias que el tiempo las devuelve estremecidas. Escribí en un verso que Aimé Haidú, la amiga de su padre, me tradujo al francés. Laurita siempre
sonrió con esperanza, su esperanza. Confieso que no comprendo qué esperanza, pero la sonrisa es media risa. La sonrisa es daimónica, fronteriza, porosa, como la memoria o la imaginación, o el cubrefuego de la imagen que rememora, les ama, que viaja hacia una Ítaca inexistente, o hacia el monte purgatorio dantesco que imaginó Dante en el mar del hemisferio austral. ¿Dónde están las sombras dolientes de los ancestros? Ella rememora y pega el óxido y el éxodo en su poema memorioso, porque en su poema memorioso se honra a los ancestros, a los conocidos y a los desconocidos, a los visibles y a los invisibles, a los fantasmas en la noche de trasluz. Laurita tuvo que haber visto en 12 y 23 al caballero de París, ese Sequeira resurrecto de la ronda espectral, que se convirtió en anfibio para poder nadar en el sueño de la memoria. ¿Acaso oyó cantar alguna vez al alcohólico la voz de cristal? Y seguramente recuerda al delirante Manuel Castro Machado, mala cosa, como el daimon que imaginó Álvar Núñez Cabeza de Vaca desde su naufragio. Pero estas son mis imágenes o sus imágenes. No importa. Las imágenes están vivas siempre. Son autónomas. Siempre están ocurriendo, como decía Salustio, en ese mar del huracán que nos envuelve a todos los insulanos. Como Ulises gritamos, solo el mar es mi casa. Su poema memorioso humedece el alma, óxido y éxodo, pero Laurita ha viajado mucho y entonces el cuartico del solar donde nació se ha vuelto muy chiquitico y recuerdo, no sé por qué, al cholo, al menocucho. Ay, madre, un sitio en el mundo que se llama París, un sitio muy grande y lejano y otra vez grande. Al cholo que vio en París con Aguacero, aquel poeta que imaginó a un inocente frente al mar. Pero el cuartico está igualito. Esa barca de los locos cantábricos, ese olor a flores húmedas de cementerio, esa pobreza a secas que no irradiante, como esos charcos cuajados entre dientes de perro, o el pobretón mantel de hule que no de hilo. Hay algo oxidado en el alma, o en el reino de Dinamarca. El alma es éxodo, nostos. El poema de Laurita parece escrito bajo el agua. Bajo el agua nadan los fantasmas, decía. En ese légamo líquido, en esa patria prenatal que entrevió la Sibila de Málaga, allí danza Laurita, la danza de la memoria, de la imaginación, salitre, óxido, insularidad. Pero Laurita se aferra a su rayo verde. Yo no puedo. Beduino, hiperbóreo en unas playas del sur, un salar petrificado, albinidad. Ahora vuelvo a subir, a bajar las escaleras donde avivaba sus músculos adolescentes, Laurita. Escucho
Asturias, patria querida. Escucho la fiesta japonesa de los Matamoros. Escucho al ronco, el viejo Armstrong. Escucho la sabiduría del sabio presocrático Bolichán. Y veo a Cachimba jugando dominó. Y a Laurita jugando alrededor. Y a su padre con un crucifijo oxidado gritando: va del retro, Satanás. Mientras un mar de aguardiente nos inunda el alma. El alma de bola de nieve, alma líquida de la memoria, tal vez el agua ígnea del Ezama, y a Laurita danzando en la cresta de una ola, haciendo con su cuerpo, con sus palabras escritas en la arena, un arabesco imposible, cajas de agua, las de la memoria. Muchas gracias. Hola, para mí es un placer estar con ustedes y también es un placer y un honor que mi libro Memoria haya propiciado este encuentro que reúne a personas que admiro y estimo muchísimo, como Manuel Rodríguez, María Pereira, María Teresa González de Garay, Jorge Luis Arcos y Felipe Lázaro. A todos ellos y a ustedes, gracias de antemano. Nos encontramos en un salón de ballet. Es un espacio que a menudo no se relaciona con la poesía, pero claro que tiene mucho que ver porque las artes todas están conectadas, y sobre todo es un espacio en el cual yo me desenvuelvo muy a menudo y que también ha influido en esta condición un poco nómada de mi vida, y esa condición a su vez fue la que inspiró de algún modo el surgimiento de este libro, porque cuando comencé a redactar las primeras páginas de Memoria en el año 2018 me encontraba en Roma. Había pasado mucho tiempo lejos de Cuba en aquel momento y bueno, como cualquier otra persona que debe insertarse en una nueva sociedad, en una nueva cultura, reflexionaba mucho y con frecuencia en soledad sobre mi identidad y sobre el ser que yo era y el ser que había sido. Esa búsqueda de la identidad, que a menudo está relacionada con un territorio o con tradiciones o ideas que a su vez nos asocian a lo grupal, para mí se encaminó por un lado un poco distinto. Yo comencé a reflexionar más sobre aquellas condiciones aquellas cualidades o condiciones o circunstancias o pensamientos o experiencias que me hacían única y que marcaban mi individualidad. Y de hecho empecé a considerar que esto es algo que con frecuencia no solemos hacer, pero quizás sería interesante explorar mucho más esta visión de la identidad que nos fortalece internamente. Entonces, bueno, de la danza a la memoria, a este libro que obviamente tiene un sentido lineal, pero cuyas imágenes muchas veces regresan, como mismo ocurre ocurre en nuestra mente cuando nosotros rememoramos una parte de nuestras existencias. La memoria no es lineal, es muchas veces concéntrica. Entonces, así es que también ha sido, digamos, estructurado este libro. Cuando empecé a escribir las primeras páginas, pensaba que todo lo que tenía era mi memoria. Fueron pocos días, quizás una semana o 10 días, el tiempo que demoré en culminar el libro, que por supuesto después pasó muchas etapas de revisiones y de reescritura.
pero cuando terminé todo este proceso y ya di por terminado, en fin, por concluida toda la producción literaria ligada a este poemario, estaba convencida de que todo lo que tengo y quizás todo lo que cada uno de nosotros posee es su memoria. Les voy a leer un fragmento de este libro, Memoria. Les voy a leer un fragmento, como les decía, que se corresponde con el inicio del poemario. Y dice: tengo que decir que he llegado, aunque este no sea mi lugar. Tengo que decir que agradezco el pulmón de la grieta, porque respiro en él cuanto dolió a mis ancestros. Unos pasos se alejan hacia el ángulo por donde se desliza cada tarde la luz de la ausencia, en el corredor de la caballeriza. Mi memoria ha seleccionado su modo de sobrevivir torciéndose en los barrotes de las ventanas, junto al óxido y el éxodo. ¿Dónde se honra la desaparición? Pregunto y miro. Esta es la juventud de mi país. Esta es su fiebre y su condena. Esta es la dimensión de su ruina. Yo quería ser conducida allí, donde la mujer agriada y su hijo absorto ante este idioma incomprensible, donde los hombres cargan sacos pesados como sus lenguas. El mercurio brota en forma de palabras, y ahora comprendo que las sábanas deben ser expuestas al sol, y bajo el sol recogerlas. Un día de estos en los que se corrompe la materia de los sueños y el silbato del afilador de cuchillos extrae lascas a la quietud que el atormentado deplora. Un día de estos nos debe enseñar que empezando el camino pega más fuerte el aire sobre las velas alzadas para cumplir su cometido. Es lo que existe entre la algarabía y la locura. Así van los hombres convertidos en una vastedad infértil sobre la que alguien canta cuando unas nubes cubren objetos que poco a poco pierden su valor, como las fotos y los soñadores, el café y las divorciadas, como el vinagre, la erudición, la mitología y la posteridad. Qué extrañeza en este desolado balcón, qué extrañeza. Pero aquí creció mi alma, aquí descubrí el hongo de la pureza y asomaron frutos en mi garganta. Y si todo este lugar desapareciera, yo podría olvidar. Y si todo este lugar desapareciera, podría no ser la que fui por su pasada existencia. ¿Qué es recordar sino ver en las sombras y sentir dulzura donde no hay más que ásperas superficies? Aún cantan las aves, no mi alegría. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo resistía con la mano en la frente para no quedar ciega? Ahora se agitan los lamentos. Qué aburrido salir del carnaval. Sin embargo, estos son los faros que se yerguen. Has llegado. Soy una cosa a la que habría que quitar el polvo para poderla apreciar. Mi ser comienza en una edad antigua, poblada por razas que ya no existen a la vista y están endurecidas por la sal. Las reconozco, escucho sus verbos precisos, mientras avanzas por el centro del portón. El anhelo de acariciarme en ti me delata. No rías para hacer el presente más corto. En verdad eres feo. Vuelvo a fijarme en tus dientes y en la misericordia que posees en abundancia. Cierro después los ojos al preguntarme por qué existen redes destinadas a la ternura. Y noto que bailas ante mi dolor que es igual al tuyo. Bailas porque eres valiente, porque te has roto en tantos fragmentos que conservas el derecho a la densidad. Y entonces me extiendo sobre las superficies alcalinas y me pregunto qué significa este placer de los huesos cuyas lágrimas levantan ampollas. ¿Qué significa el placer que en dolor se torna? ¿Qué significa tu presencia en los intervalos de la contradicción? Para concluir, quisiera agradecer profundamente al Centro Cultural Cubano de Nueva York por propiciar la presentación del libro Memoria. Hasta pronto.